El derecho a equivocarse. Una doctora amiga me contaba hace días una historia emocionante. Su oficio es magnífico. Se dedica al análisis preventivo de varias enfermedades en los recién nacidos, enfermedades que detectadas en un primer momento logran salvar muchas vidas y ahorrar muchos dolores tardíos. Y sucedió hace ya varios años que en una jornada en la que estaban sobresaturados de trabajo, alguien en el laboratorio, probablemente por puro cansancio, se equivocó al poner las etiquetas en las muestras de los análisis, con lo que se aplicaron curas innecesarias a quienes no lo necesitaba, y lo que es peor, se dio por sano a un niño claramente predispuesto a varias enfermedades. Meses más tarde, lo que se había dado por imposible se declaró en este niño, por lo que las curas tardías fueron mucho más dolorosas y peligrosas. A causa de aquel error en el cruce de etiquetas, todos los médicos de aquel laboratorio sufrieron, por su fallo, tanto o casi tanto como los padres, pero quiso la fortuna que el pequeño pudiera salvarse. Un año más tarde, aquellos padres fueron a visitar a la doctora para quejarse de aquel error que puso en peligro la vida de su hijo. No, para que la doctora viera lo bien que el niño estaba y para que no siguiera sufriendo por el error cometido. La doctora que me contaba la historia se emocionaba al hacerlo y me decía que mientras tantos hubieran guardado un permanente rencor con aquellos miedos y dolores tardíos que ciertamente se debían a un error suyo o de alguno de sus compañeros, aquellos padres habían descubierto que la posibilidad del error es parte de la condición humana, que también el médico tiene derecho al cansancio y que cuando no se debe a desidia o desinterés, sus fallos deben ser comprendidos como los de los demás seres humanos. Yo comprendo que esta historia es hermosa, aun cuando tuvo la fortuna de que el niño se salvó. Habría sido 1.000.000 de veces más difícil si aquella vida se hubiera perdido, pero tengo que reconocer que la doctora tiene razón, que somos justos al exigir a los médicos tanta entrega como la de quienes tienen la vida entre sus manos, pero que nos volvemos inhumanos cuando no reconocemos que el error es parte de su naturaleza y que aún poniendo toda la pasión del mundo en su tarea, se equivocarán a veces. A mí no me gusta la fórmula con la que titulo este artículo. No creo que el hombre tenga derecho a equivocarse. No tenemos verdadero derecho al error. Lo que sí tenemos es derecho a ser comprendidos en nuestros fallos, a ser aceptados con nuestros errores, a ser perdonados por nuestras estupideces, a ser reconocidos como hombres que inevitablemente cometerán 7 tonterías al día y 70 veces 7 por año. Temo que, mientras esta ley no sea reconocida y aplicada por todos, no conseguiremos un mundo vividero. Nunca he creído en la santa intolerancia y no me parece que tenga mucho que ver con el cristianismo. Lo cristiano me parece aquello que aspira al ideal, pero que parte de la aceptación de los hombres como son y lo que lleva siempre muchos sacos de perdón dispuestos para su empleo. Me parece que los hombres nos vamos haciendo verdaderos adultos en la medida en que nos hacemos comprensivos. La intolerancia es, me parece, tolerable o comprensible en los jóvenes. Para ellos todo se divide en el bien o en el mal. Luego, la vida va descubriéndonos cuánto bien se esconde entre los pliegues del mal y cuánto el mal se agazapa detrás de muchos recovecos del bien. Y uno va aprendiendo a perdonar cuanto más descubre dentro de sí la necesidad que tiene de perdón. Por eso un viejo que acumula rencor me parece el ser menos adulto que existe. También la vida nos va enseñando a perdonar, que es el arte más difícil que existe. Empezamos perdonando melodramáticamente, saboreando el gozo de perdonar, sin caer en la cuenta de que, como decía San Agustín, se puede ser muy cruel al perdonar, cuando se perdona desde arriba, desde la dignidad del ofendido. Más tarde, descubrimos que el verdadero perdón es el que no se nota, el que incluso no sale del alma sin esfuerzo, naturalmente. Por eso,
Me parece tan absurda esa frase del perdono pero no olvido, porque una cosa es que aprendamos de los errores para no volver a cometerlos, y muy otra que nos pasemos la vida recordándolos, sacando jugo al caramelo de nuestro perdón. Tal vez yo aprendí a perdonar de aquella maestrita que en mis años infantiles tenía la hermosa manía de escribir nuestras malas notas con tiza y las buenas con tinta. Así, las malas se borraban al día siguiente con la primera operación matemática que hacíamos en el encerado, mientras que las buenas quedaban allí siempre escritas como un bello recuerdo. Pienso que si los hombres escribiéramos así, las malas cosas en el encerrado del alma y las buenas en nuestros cuadernos indelebles, nos encontraríamos al cabo de los años sin rencores y con el corazón abarrotado de motivos de gozo. Dicen que el lobo puede perder los dientes, pero no la memoria. Afortunadamente, el hombre no es un lobo y puede seleccionar amorosamente dentro de su memoria, de modo que casi nos cause risa cuando alguien nos pide perdón, por la simple razón de que, sin más, lo habíamos olvidado. Esta ciencia es fácil, basta con mirarse al interior, descubrir la maraña de fallos que uno tiene para no valorar los de los demás. Aquel a quien le cuesta perdonar es sencillamente porque no se conoce a sí mismo. La vida, decía Goethe, nos enseña a ser menos rigurosos con los demás que con nosotros mismos. No creo que vivan mucho quienes todo se lo dispensan a sí mismos y nunca encuentran explicaciones para los demás. Por eso me gusta tanto esa encíclica de Juan Pablo II, que me parece que pocos han leído, Dives in Misericordia. En ella se subraya que la sustancia de Dios es que es rico en misericordia, que es un experto en el arte de perdonar, porque ve toda la verdad, la infinita pequeñez de nuestras debilidades. Graham Greene dice en una de sus novelas que si conociéramos el último porqué de las cosas, tendríamos compasión hasta de las estrellas. Por fortuna, Dios conoce todos esos últimos porqués, ese hecho terrible de que de cada 100 de nuestras debilidades, 99 se cometen por error, por prisas, por cansancio, por frivolidad, y tal vez solo una por descender del mal. Por eso me gusta también tanto aquello que dice el Talmud. Dios ama a 3 clases de hombres: al que nunca se enoja, al que nunca renuncia a su libertad y al que no guarda rencor. Sí, Él nos perdonará así como nosotros perdonemos. Bueno, esperemos que nos perdone mucho mejor. Esperemos que un día Él nos enseñe nuestra alma niña, salvada a pesar de tantos errores en las etiquetas de nuestros diagnósticos a la hora de vivir.